Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la temática de las prácticas y las teóricas que corresponde al día de hoy. A ver, bueno, el día de hoy nos toca realizar la teórica de las radiografías panorámicas, ¿no? Seguimos con los temas radiográficos extraorales, ¿no? Y uno de los muy importantes técnicas que siempre hemos de llevar son las técnicas radiográficas panorámicas, ¿no? Que constantemente en nuestra vida profesional vamos a llevar adelante. Pero esas técnicas radiográficas extraorales, panorámicas, tienen ciertas características, ¿ya? Mismas que vamos a ir señalando a medida que vamos mostrando las presentaciones. Bueno, vamos a decir que las radiografías panorámicas, como las anteriores, es una técnica muy utilizada en diferentes especialidades, sobre todo en ortodoncia, en implantología, ¿no? En cirugía también no vamos a dejar de seguir usándolas, ¿no? Y vamos a ir señalando que tiene ciertas características, también llamados ortopantografía o pantografía también denominada, ¿no? Tiene ciertas ventajas estas técnicas panorámicas, perdón, ¿no? Vamos a indicar que tiene una cobertura un poco más amplia. ¿Qué quiere decir? Como ustedes ven en la imagen, ¿no? Podemos ver, tenemos una imagen más amplia de las estructuras y características de de nuestras, eh, de nuestra característica facial del maxilar superior y maxilar inferior. Se va a caracterizar por ver una imagen tanto del maxilar superior como del maxilar inferior en una sola toma, ¿no es cierto? Otra de las ventajas de esta técnica también es que va a provocar una muy baja radiación a nuestros pacientes, ¿no? Misma que se realiza entre 3 a 4 minutos, ¿no? No tarda mucho más, ¿no? Es muy conveniente para realizar un examen general, ¿no? O pacientes que también no tienen la posibilidad o tienen problemas para tener realizar una apertura bucal, ¿no es cierto? O que también no pueden realizar por algún tipo de lesión, fractura, que no puedan realizar una apertura de la cavidad bucal o no realizar una técnica intraoral, ¿no? De acuerdo a las técnicas que ya habíamos repasado. Entonces, tal vez nuestro paciente no soporta una técnica intraoral. Entonces, vamos a proceder a este tipo de radiografías, ¿no? Entonces, tiene enormes ventajas. Pero también, como todo, también tiene ciertas desventajas, ¿no? Que no son muchas, pero sí tiene ciertas desventajas. Una de las desventajas más importantes es que no vamos a poder observar ciertos detalles que en una técnica periapical la podemos realizar. No podemos realizar técnicas específicas, ¿no? Por lo que vamos a contraindicar para una técnica o un tratamiento de endodoncia, ¿no? Es imposible que con esta técnica radiográfica extraoral panorámica realicemos una técnica o tratamientos de endodoncia, ¿no? Entonces está prohibido, es inútil unas radiografías como las técnicas periapicales. Para eso precisamente necesitamos una de las técnicas periapicales que ya hemos realizado anteriormente, ¿no? La bisectriz o técnica de paralelaje, ¿no? O de las técnicas especiales, la técnica de Clark también, ¿no? Una de las desventajas de esta técnica también que nos va a provocar o nos va a mostrar imágenes mucho más amplias, por su misma amplitud, nos va a mostrar también imágenes distorsionadas geométricamente, ¿no?
Y lo peor de todo es que siempre nos va a mostrar sobreposición de estructuras. Tenemos en cuenta que esta radiografía panorámica nos muestra todo un panorama general del maxilar superior y el maxilar inferior, ¿no es cierto? Pero también nos va a mostrar una sobreposición de imágenes, sobre todo en la región de los premolares, ya que en este sector vamos a encontrar estructuras anatómicas muy unidas entre sí, ¿no? Estamos hablando del el mismo hueso palatino, mandibular, el maxilar superior, que se reencuentran justamente en esa parte. Entonces, por eso es esa que la característica, ¿no? Por lo que vamos a recomendar esta técnica para ciertos casos, ¿no? En este caso nos va a servir mucho para evaluación de ciertos traumatismos, fracturas que podríamos tener en esta región, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, ¿no? Tal vez observación de la erupción de terceros molares o impactación también de estas piezas, ¿no? O enfermedades extensas, como acá pueden ver, ¿no es cierto? Características de una destrucción general provocada por un odontoblastoma, ¿no? O un quiste dentígero, que es muy común en este sector, ¿no? También nos va a permitir ver el desarrollo dental, por lo que vamos a sugerir este tipo de radiografías en caso de dentición mixta, ¿no? Cuando el niño en etapa escolar está pasando una etapa de desarrollo de piezas permanentes. También nos va a ayudar mucho para observar los gérmenes dentarios, ¿no? Como les decía anteriormente, la retención de ciertos dientes. Generalmente, los que vamos a ver son los de los molares y los caninos, ¿no es cierto?, que sufren este problema, ¿no? Vamos a ver también, nos va a permitir ver también algunos casos de anomalías del desarrollo de los huesos, ¿no? O pacientes que no toleran, como les había dicho, que no toleran técnicas intra o intraorales. Entonces vamos a proceder, digamos, a realizar la técnica radiográfica panorámica, ¿no? Esta técnica también nos va a permitir evaluar ciertas estructuras, ¿no? Ciertas estructuras, eh, tanto del diente como el hueso. Nos va a permitir observar el desarrollo de estas técnicas, ¿no? El desarrollo del hueso y del diente. Por lo que nos va a permitir o nos va a ayudar mucho en el caso de estudios iniciales, ¿no? Para iniciar un tratamiento, entonces siempre vamos a pedir un tipo de radiografía panorámica, ¿no? Entonces nos va a ayudar enormemente esta técnica radiográfica extraoral, ¿no? Y para esto tenemos principios, ¿no? Principios de las radiografías panorámicas, que son muy importantes, ¿no? Para poder realizar una buena interpretación radiográfica de estas técnicas extraorales, vamos a señalar que es importante, ¿no? Tomar en cuenta para hacer una evaluación de estas radiografías panorámicas los principios de la formación de imagen, ¿no? Para un mejor estudio es importante valorar los principios de la formación de imagen panorámica. Ese nos señala cuáles son los elementos, qué elementos eh, forman parte para la formación de la imagen, ¿no? En nuestros equipos radiográficos, ¿no? También es importante tomar en cuenta las técnicas o el posicionamiento del paciente, ¿no? O la alineación de la cabeza y la base del cráneo para la toma radiográfica, ¿no? O aspectos radiográficos muy importantes para el estudio de las ciertas estructuras anatómicas normales que vamos a estudiar. Entonces, en base a estos tres pilares, vamos a realizar un estudio más minucioso de lo que nos señala las técnicas extraorales o técnicas radiográficas panorámicas, ¿no? En un principio vamos a hablar del principio de la formación de imagen. ¿En qué consiste las características? ¿Qué es lo que sucede en los equipos radiográficos? ¿No? Lo que sucede es que
Desde un principio, el doctor Numata y Patero fueron los que condujeron la elaboración o el desarrollo de estos equipos de radiografía, ¿no? Panorámicos, que gracias a ellos ha ido evolucionando, ¿cierto? Estos equipos para poder generar este tipo de imágenes, ¿no? En qué se basa este tipo de equipos? Vamos a señalar que se basa en dos tipos de discos adyacentes que van rotando, ¿no? De manera una opuesta a la otra, ¿no? Y a la misma velocidad, ¿no? Estamos hablando de los colimadores, ¿no? Los colimadores de plomo, ¿no? Y los mismos que cuentan con una hendidura, ¿no? Una hendidura que permite que ingrese el rayo, perdón, el rayo central se pueda reencontrar con la película radiográfica, como ustedes pueden ver, ¿no? Son como les había dicho, son dos discos que van rotando de manera opuesta y a través de eso el rayo alrededor de el macizo craneal, ¿no? En este caso, el macizo facial, ¿no? Estos se van a formar centros, ¿no? Generalmente lo hacen en un centro a un costado de la mandíbula. Van rotando y van generando una imagen general de todo el macizo facial, del maxilar superior y el maxilar inferior, ¿no? Entonces, de una manera muy rápida y efectiva nos va a mostrar todo un panorama general del maxilar superior. Tenemos que considerar que es una estructura herradura, nuestra estructura facial, y lo tiene que generar eso en una imagen plana, ¿no? Y dimensional. Entonces, por eso que tiene que suceder este fenómeno, ¿no? Por lo general tiene un centro de rotación a un lado ¿no? Durante la exposición está a un lado de la mandíbula, el centro de rotación, mismo que cambiará a otro centro de rotación y va cambiando, miren, va girando alrededor de la estructura de nuestro paciente, ¿no? Entonces ya encontramos. Ahora ya hay ciertos equipos que generan, digamos, un centro de rotación en el interior de la cavidad oral, ¿no? Al lado de la superficie lingual, al lado derecho del cuerpo de la mandíbula. Entonces, tienen ciertas características, es por eso que es importante tomar en cuenta ciertas características de ciertos equipos, ¿no? El, un elemento bien importante para realizar una buena toma radiográfica es el corte focal. ¿Qué es el corte focal? Como concepto general, vamos a decir que el corte focal no es una zona, una imagen tridimensional, ¿no? Cuyas estructuras aparecen razonablemente definidas, dice el concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es una especie de una arcada, ¿cierto? En la que nosotros vamos a poder ubicar nuestra estructura facial en el centro de esta imagen. Es como el foco, ¿no? O corte focal, el foco de la imagen, donde mejor se va a observar y mejor se va a realizar la toma radiográfica, ¿no? Los objetos que estén por delante o por detrás de este corte focal nos van a mostrar de manera borrosa, un poco ampliadas o también podrían ser reducidas, pero lo más importante es que no nos va a mostrar distorsiones que no se van a poder reconocer. Entonces, es importante este corte focal para la toma radiográfica. Este corte focal ya está dado en el equipo radiográfico que nos va a permitir una buena toma radiográfica, ¿no? Es por eso que ¿no? El corte focal es la región donde las estructuras se van a revelar con mayor nitidez. Es por eso es importante centrarlo. ¿Y qué se hace? Hay dispositivos en el equipo de las radiografías panorámicas que nos permiten que nuestra estructura que vamos a tomar, en este caso nuestro maxilar superior y maxilar inferior, estén dentro del corte focal para una mejor imagen, ¿no? Y una buena resolución de la imagen. Y para esto tenemos varios tipos de equipos radiográficos, ¿no? Entre los más conocidos está el ortopantógrafo, ¿no? 10E,
¿no? Que tiene una característica diferente, ¿no? El panelipse, ¿no? Generalmente que viene con una silla donde la posición del paciente está cómoda y en una posición erecta para una buena toma radial. O el Panorex 2, que también tiene una característica similar, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de máquinas panorámicas que tienen ciertas ventajas. Cada una tiene su característica, ¿no? Tienen sus fuerzas. Eh, Antiguamente no se podía jugar mucho con los kilovoltajes, pero para las tomas radiológicas es importante que tenga un kilovoltaje mayor a los 65 kilovoltios para poder realizar una buena toma radiológica, ¿no? Ahora vayamos a la posición del paciente. Muy importante la posición del paciente, ya que las arcadas que están dentro del corte focal, ya habíamos señalado, ¿no? Estén centrados para una buena imagen radiográfica, ¿no? Y para esto tenemos los incisivos, ¿no? Del paciente que van a morder en un bloque de mordida, ¿no? Hay un dispositivo que se le pone acá, ¿no? En esta partecita y el paciente muerde, ¿no? Y al colocar en esa posición, el paciente se va a poner en una posición muy recta, ¿no? En un plano sagital medio, dice, ¿no? Ubicado justamente en el corte focal, ¿no? El grado de distorsión horizontal, existe un método para evaluar el grado de distorsión horizontal, ¿no? Generalmente este método consiste en la toma o la anchura del primer molar inferior, ¿no? De ambos lados, ¿no? Que ambos no pueden diferenciarse uno del otro, no puede haber una variedad de tamaño mayor al 20%. Si en caso fuese así, se recomienda una repetición de la toma radial, ¿no? En esto consiste, por eso, en evaluar el tamaño de ambos molares de ambos costados, ¿no? Como les repito, no tiene que diferir más del 20%, ¿no? Y para eso es importante la posición, ¿no? Y siempre vamos a tomar en cuenta. Uno de los planos muy importantes para estas tomas radiográficas es el plano de Fraunhofer, ¿no? Que coincida con el piso, ¿ven? El piso y el plano de Fraunhofer tienen que estar paralelos para este tipo de función. Y para eso también tenemos el mentón y el plano oclusal, ¿no? Que tiene una angulación más o menos de entre 20 a 30 grados, ¿no? Por lo que, si en caso esto sería muy exagerado, se va a observar una imagen una radio opaca, ¿no? Del paladar o los dientes se van a superponer unos al otros, la sínfisis se va a ver cortada, ¿no? Los cóndilos se van a ver fuera del borde superior, entonces se va a modificar. Por eso tiene que haber un parámetro de angulación, uno del plano de Fraunhofer y el plano mentón y el plano oclusal entre 20 a 30 grados. No es bueno que esto se extienda. Y para esto tenemos muchos dispositivos dentro del equipo de radiografía panorámica, ¿no? Mismo que contamos con una pantalla intensificadora, ¿no? Y ahí tenemos una pantalla intensificadora. Es como dentro de un cassette, ¿no es cierto? Tenemos este tipo de una pantalla identificadora. ¿Para qué nos sirve este tipo de pantalla? Habíamos señalado anteriormente en las técnicas extraorales que nos va a permitir a reducir la radiación que se expone a nuestro paciente, ¿no? Y esto sumado al cúmulo de tierras raras, entonces nos va a reducir enormemente la radiación a nuestros pacientes. Va a proteger, ¿no? Otros elementos importantes en una toma radiológica panorámica es la identificación. ¿A qué nos referimos con identificación? Tenemos que señalar que las radiografías panorámicas tienen que indicar el lado derecho, el lado izquierdo, el nombre del paciente, la edad del paciente y la fecha en la que han sido tomadas estas radiografías, para poder hacer un análisis o un estudio radiográfico posterior, ¿no es cierto? O hacer su seguimiento o la evaluación de las tomas radiográficas, ¿no? Es importante por eso tomar en cuenta este tipo de elementos o dispositivos que nos van a permitir, ¿no? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué aspectos radiográficos podemos observar? Estamos hablando de la interpretación ya propiamente dicha.
¿no? Para realizar una interpretación radiográfica es un elemento muy importante y muy difícil de realizar en el caso de las radiografías panorámicas. Para eso tenemos pasos para poder realizarlo. Tenemos el negatoscopio, ¿no? Que es importante para realizar un estudio radiográfico, ¿no? ¿Y cómo realizamos? ¿No? Vamos a empezar desde el cara superior del cóndilo, ¿no? Borde superior, un ángulo de la mandíbula va a descender, ¿no es cierto? De manera irradial, vamos a hacer de manera de reloj, ¿no? Entonces, toda la parte superior del cóndilo, el borde superior del cóndilo, va a ir por la llama de la mandíbula y vamos a ir a la fosa de la mandíbula, fosa de la mandíbula, ¿no? Vamos a correr al lado opuesto de la mandíbula, vamos a estudiar los conductos de la mandíbula, ¿no? Y los agujeros mentonianos, ¿no? Vamos a tomar muy en cuenta los contornos que tiene el maxilar superior, la tuberosidad, ¿no? Las fisuras erigomaxilares, ¿no es cierto? Los senos maxilares, ¿no? Vamos a hacer una valoración muy detallada de las apopsis cigomáticas, ¿no? De las apopsis cigomáticas. Ahí haciendo un círculo, como ustedes ven, un examen genérico, como ustedes pueden ver, ¿no? Es muy común observar sombras radiopacas, ¿no? O sobrepuestas en ciertas estructuras anatómicas, también denominadas imágenes fantasma, ¿no? Estas imágenes fantasmas sobre todo se va a observar en el sector de la columna vertebral, ¿no? En la parte cervical, ¿no? El sector cervical, o también en la rama de la mandíbula o en el paladar también. Se ve una imagen radio opaca, ¿no? Son imágenes fantasmas que podrían confundirnos incluso en el diagnóstico. Es importante. Y al final, recién hacemos un estudio de los dientes, ¿no? Las coronas de los dientes, alteraciones radiculares, ¿no es cierto? Y en es justamente, eh, justamente en ese sector vamos a ver piezas elongadas, distorsionadas, precisamente por la posición que está ubicada en esas piecitas, ¿no? Y por el juego de angulaciones que se juega esta técnica de verdad. Por eso nos va a dar una idea de cómo está la cavidad bucal, pero no nos va a dar una idea real del tamaño real, digamos, de cierta patología. No nos va a dar una idea, digamos, pero no el tamaño real. Y así más o menos se realiza un estudio, como ustedes pueden ver en la imagen, un estudio de la imagen panorámica y se van señalando las partes que estamos observando. O un estudio de interpretación radiográfica. Bueno, hemos hecho tratar de ser lo más concreto posible, lo más resumidamente posible y tomando en cuenta también ciertos detalles muy importantes de la técnica radiográfica panorámica, ¿no? Es por eso que es importante la interpretación de las técnicas radiográficas, ¿no? Es importante no solamente en las técnicas periapicales o intraorales, ahora también hemos dado cuenta que es muy importante la interpretación radiográfica de las radiografías o extraorales, ¿no? Y muy principalmente de las radiografías panorámicas. Bueno, ha sido un gusto darles este tema. Estamos abiertos a cualquier consulta o duda para poder aclarar sus o consultas que puedan tener. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.